el sumario, el próximo día 17 de octubre se celebra una jornada para poner en valor la necesidad de seguir trabajando, de seguir luchando contra la pobreza energética. De ello queremos hablar y sobre todo aclarar qué es la pobreza energética. ¿Nos acordamos de ella solo cuando llega el frío extremo o solo cuando llega el calor extremo? Este año también lo hemos hablado. Pues para ello tenemos esta tarde una mesa en la que me encuentro muy bien acompañado por gente que nos va a hablar de ello bien. No se preocupen, no voy a ser yo quien les solucione las dudas porque seguiríamos igual. Para ello tenemos con nosotros esta tarde a Victoria Pellicer, ya es técnica de energía de la Fundación Valencia Clima y Energía del Ayuntamiento de Valencia. Victoria, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A Pilar Jordá, técnica de la Fundación Valencia Clima y Energía del Ayuntamiento de Valencia. También, Pilar, Hola, buenas tardes. Y a Juan Manuel Rodilla, director de Intervención Social e Innovación de Sant Joan de Déu, de Valencia. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, la primera pregunta que os lanzo es sencilla, o técnicamente la pregunta de lanzar es sencilla. Victoria, ¿de qué hablamos cuando hablamos de pobreza energética? Vale, pues mira, cuando hablamos de pobreza energética lo definimos como la incapacidad de un hogar de satisfacer sus suministros energéticos básicos para poder tener una vida digna, una vida con salud, una vida con confort, digamos, ¿no? No se trata solo de no poder pagar la factura de la electricidad, sino que el hecho de tener dificultades para pagarlas, la factura de la electricidad o la factura del gas, tiene unos efectos pues, en su salud, en su bienestar, en sus relaciones sociales, en su capacidad para alimentarse, en su capacidad para estudiar, o sea, todas las consecuencias sobre el bienestar que tiene esta condición. Es decir, hablaríamos de algo más que la parte meramente económica. Correcto. Del pago de la factura, sino de todo lo que implica el no poder pagarla o el a punto de no poder pagarla. Correcto, exactamente. ¿Qué datos se manejan actualmente sobre el número de hogares que hay en la ciudad de Valencia o el número de personas en la ciudad de Valencia que se encuentran ahora mismo en esta situación? Bueno, pues digamos que los datos no son muy, son bastante preocupantes, pero no dejan de ser datos en la línea de los datos de media nacional y media europea. Nosotros calculamos, los estudios nos dicen que como 1 de cada 5 hogares está en situación de vulnerabilidad energética, que significa que o bien ya estás en esa situación o bien estás como muy cerca de poder caer en esa situación. 1 de cada 5 hogares. 1 de cada 5 es lo que os iba a preguntar, es un número ya para que hablásemos más de esto de lo que hablamos, ¿no? Ya desde la pata social, pregunto, imagino que ya genera una preocupación muy importante. Claro, nosotros desde San Juan de Dios estamos muy acostumbrados a trabajar específicamente con la vulnerabilidad social muy severa, como es las personas en situación de sinhogarismo o de urgencia social, pero digamos que este estadio, que es previo, que es cuando la gente deja de poder pagar consumos que son necesarios para mantener una vida autónoma, como apuntaba Victoria, es muy importante, porque es la que te permite poder mantener un nivel educativo, pues si los niños pueden acceder a la vivienda, un nivel de salud, poder acceder a empleo, y que es absolutamente importante para que las personas puedan mantenerse, como ya decimos, en una vida autónoma y no caer en una situación de exclusión. Y la pregunta es, ¿por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Qué factores influyen? Porque a lo mejor hay uno que lo tenemos claro, que es el económico, pero seguro que hay alguno más que está por ahí influyendo. Sí, bueno, se dice que hay como la combinación de 3 principales causas. Tú has dicho uno, ¿no? En los altos precios de la electricidad y del gas, los precios van subiendo a una velocidad mayor de la que suben la capacidad del hogar para pagarlos, de la que suben los salarios, las rentas. Las bajas rentas también es otra de las segundas causas. Y la tercera causa es la mala eficiencia de las viviendas, ¿no? O sea, no mirar únicamente la cuestión económica, sino mirar también la cuestión energética, ¿no? Viviendas que requieren de mucho suministro energético pues, para poder mantener unas condiciones de confort dignas. En esas 3 causas conectamos todo, o sea, tener bajos ingresos viene vinculado también con, por ejemplo, el problema de la vivienda y los altos precios de la vivienda, ¿no? Si yo tengo que pagar la vivienda, tengo poca capacidad de pago para las facturas de electricidad, por ejemplo, ¿no? El tema de la precarización del empleo, gente que tiene empleos que no es suficiente, ya no es estar desempleado, es tener empleos precarios, ¿no? O sea, que estas 3 causas conectan con muchas otras causas más estructurales, ¿no? Y para darnos un orden de magnitud, en los últimos 5 años los costes de mantener una vivienda han subido 4 veces más que los salarios. Sin duda, la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de este país. Da igual a quien le preguntes, jóvenes, mayores, todo el mundo tiene problemas en el pago de la vivienda. Eso agrava también esta situación, Pilar.
Sí, sí, efectivamente. De hecho, en la Fundación Valencia Clima y Energía hace poco llevamos a cabo un proyecto de intervención en 130 hogares vulnerables de la ciudad de Valencia y uno de los resultados más chocantes fue que más del 55% de estos hogares dedicaban más del 15% de sus ingresos al pago de facturas energéticas. Si a eso le sumamos los elevados costes de la vivienda, los costes de alimentación, de la cesta de la compra, al final tenemos el cóctel perfecto para estar en esta situación de vulnerabilidad. Cóctel perfecto. Se me está viniendo ahora a la cabeza un estudio que veíamos este verano, porque lo decíamos, nos acordamos de ella como de Santa Bárbara, cuando truena, ¿no? Quiere decir, cuando llegan los altos picos de calor, los altos picos de frío, y que veíamos ese estudio en verano de que había una gran cantidad de viviendas en Valencia que la temperatura que tenían en su interior desaconsejaba vivir dentro, que superaba los 50 grados de temperatura. El cambio climático también influye en esta realidad que estáis viviendo, estáis estudiando desde la Fundación. Sí, efectivamente. El verano, como sabemos, cada vez empieza antes, sumado también a la baja eficiencia de algunos hogares, algunas otras características como, por ejemplo, pisos últimos o que no dispongan de sombra natural en la calle, etcétera. Al final se crean unas condiciones dentro de las viviendas que tanto en invierno y cada vez más en verano hacen muy difícil pues, que una persona pueda desarrollar su vida dentro de casa. De hecho, en este proyecto que te comentaba antes, monitorizamos la temperatura interior de estos 130 hogares y los valores eran realmente chocantes. Había personas viviendo sobre los 36 grados de manera continuada durante todo el verano. Eso para el interior de una casa es muchísima temperatura y se agrava más pues, si tienes afecciones respiratorias, afecciones cardíacas, si hay niños pequeños en casa. Dificulta mucho llevar una vida normal. Dificultad llevar una vida normal. Yo no sé si es por la cercanía del verano que la tenemos ahí o no, que se me viene más a la cabeza, pero, por ejemplo, hablamos del problema del sueño, ¿no? La dificultad de conciliar el sueño en verano ante las altas temperaturas. Hemos tenido casi una totalidad de noches tórridas en el mes de julio y agosto. ¿Esto ha incrementado el número de servicios de gente que pide ayuda en la Fundación también, que os llaman más para intentar paliar esta situación? Nosotros, es verdad que es un servicio que como se va conociendo cada vez más, cada vez va incrementando el número de citas que damos, el número de atenciones que realizamos desde las oficinas de la energía, el área de derecho a la energía, pero un poco en la línea de lo que estabas diciendo y vinculándolo con el tema del calor, digamos que la pobreza energética del calor es algo que en España en concreto está siendo como mucho más preocupante que la pobreza energética en invierno. La pobreza energética inicialmente se concibe desde Inglaterra, digamos, por el tema del frío, pero en Europa se han dado cuenta que no únicamente todas las ayudas que dan, los proyectos, las políticas centradas en pobreza energética de frío no son suficientes y que los países mediterráneos, y nosotros somos como un ejemplo muy, muy claro, el gran problema lo tienen en relación con el calor, porque como dices, tiene un impacto no solo a nivel físico, sino también a nivel de salud mental, ¿no? Y el insomnio y la incapacidad de descansar es una de las consecuencias. Creo que estábamos todos medio dormidos a lo largo del verano. Esto también se sufre especialmente desde las partes más vulnerables, las personas más vulnerables, incluso de una manera más agravada. Obviamente, de hecho hay ese doble perfil, por ejemplo, para las entidades que trabajamos y atendemos a personas en situación de sin hogar o que están viviendo en la calle, nos preocupa la situación muchísimo más, porque en los últimos años lo que hemos estado teniendo es que las situaciones, las olas de calor imposibilitan que una persona pueda estar en una situación adecuada. Y luego, por ejemplo, en ese sentido, y comentando lo que citabas antes del apoyo que ofrece el Ayuntamiento de Valencia a través de Clima y Energía, por ejemplo, para algunos centros como el nuestro hemos podido hacer instalación de placas solares que permiten ayudar a poder tener una mejora a nivel de climática dentro del centro, porque había una situación en la cual, si no realizaban mejoras, nosotros tenemos en el barrio La Ceidia un centro de 50 plazas y que necesitaba en ese sentido urgentemente mejoras climáticas, porque en la temperatura se estaba convirtiendo en un problema, sobre todo en verano. Mejoras climáticas, y ahí os devuelvo la pelota que ponían encima de la mesa, y es ¿qué podemos hacer para empezar por algún lado? Porque rebajar las facturas a veces es complicado. Se puede mejorar también con la asistencia de la Fundación, pero es más complicado. Pero hay otra serie de proyectos que sí que están a disposición y que podemos hacer para que nuestra casa sea un poquito
más sostenible energéticamente. Sí, desde luego. A ver, la factura, como bien dices, los precios son los que son, pero siempre podemos implementar pequeños gestos que van sumando, un poco tacita a tacita. Podemos ir controlando nuestros consumos fantasma, podemos ir implementando mejoras en la vivienda, bombillas LED, standbys, etc. Desde la Fundación llevamos a cabo proyectos también para ayudar un poco a la gente a controlar sus gastos y también para atender a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad energética. Hemos mencionado ya el proyecto de los 130 hogares a los que hemos asistido, pero también ahora mismo tenemos en marcha otro proyecto que se llama Enercemed, que el objetivo es crear 2 comunidades energéticas solidarias con la energía que será dedicada 100% a personas vulnerables en los barrios de Nazaret y Malvarrosa, porque precisamente nos hemos dado cuenta pues que tiene uno de los índices más elevados de pobreza energética. Entonces, pues a través también de la ayuda de servicios sociales que nos ayuden un poco a identificar qué personas lo pueden necesitar, y también es una manera de hacer la energía renovable accesible a todas las personas, no solo para aquellas que puedan permitirse comprarse las placas. Hablamos de esta transición energética, es un proceso complejo. ¿Cómo podemos sumarnos a ella los ciudadanos, las ciudadanas de a pie, también las comunidades, ¿no? Con distintas iniciativas? Nosotros cuando hablamos de transición energética matizamos la cuestión de cambiar el origen de la energía que consumimos, o sea, cambiar de consumir energía de origen fósil a consumir energía con origen renovable a través de placas solares, comunidades energéticas, como ha mencionado Pilar, u otras, la intervención, ¿no?, como ha mencionado también Juanma. Pero aparte del origen de la energía que consumimos, también nuestros hábitos de consumo, ¿no? O sea, no es únicamente una cuestión de cambiar unos por otros, sino cambiar el patrón, el cómo lo consumimos, ¿no? Y ahí entran todas las prácticas de ahorro y eficiencia energética, todas las prácticas también de replantearnos, o sea, de tomar conciencia que todo lo que consumimos tiene un impacto ecológico y tiene un consumo de energía, y cómo también cambiar esos patrones. Y abrimos ventana también dentro de todo esto a la educación, porque si hablamos de cambiar consumos, si hablamos de transición, hablamos de educación, os lo decíais ahora. Esto es una terminología que nace en Inglaterra, se va expandiendo. Estamos cada vez, no sé si más educados, pero más conscientes de todo lo que conlleva el consumo energético alrededor nuestra. Yo creo que sí, yo creo que a raíz también un poco de la subida de precios, la gente sí que ha ido un poco más fijándose en la factura. Antes yo recuerdo que pues fijarse únicamente en lo que ibas a pagar y ya está. Y ahora sí que nos hemos notado que la gente se interesa en saber qué conceptos incluye la factura, por qué se paga esto, por qué se paga lo otro, qué son los peajes, qué son los costes, qué es la potencia contratada. A través también de las oficinas de la energía de la Fundación, pues también se imparten talleres desde entender la factura, desgranar todos los conceptos, talleres sobre aprender a utilizar tus electrodomésticos de manera más eficiente, etcétera. Así que sí que yo creo que la educación es clave y va a seguir siéndolo. De hecho, pues los talleres están siendo un éxito, la ciudadanía se interesa cada vez más y quiere saber por qué paga lo que paga. Así que yo creo que la educación es clave. También hay un elemento que es que ahora hay posibilidades de también tú, desde tu vivienda y con tu comunidad, generar tu propia energía. Digamos que hace 10 años eso no era posible. Entonces, siendo que ahora existen las posibilidades, es más fácil que la gente tome conciencia, ¿no?, y quiera también como apropiarse de eso. Que se involucre de manera directa en todo ese trabajo. Una educación que no sé si también beneficia, entre comillas, beneficia a las ONGs, porque imagino que no será fácil de base presentarse ante la sociedad y decir, es para ayudar energéticamente. A lo mejor no lo veíamos tan claro como perdón por la sencillez de lo que voy a decir, donar 1 kilo de arroz o 1 kilo de pasta para un comedor social. Aquí estamos hablando de donaciones más intangibles, a lo mejor que es más difícil de explicar a la ciudadanía. Claro. Pero digamos que todo proyecto que beneficie a una población vulnerable es siempre de utilidad. Y a nosotros, por ejemplo, colaboraciones que se han realizado con la entidad que han permitido, y en ese sentido animamos además a comunidades de vecinos y centros que puedan instalar instalaciones de autoconsumo. Por ejemplo, la nuestra, que nos ha permitido a través de colaboraciones con ciudadanía y con empresas, reducir, por ejemplo, el consumo de un centro de 5 plantas en un 40%, lo cual es una barbaridad y es muy, muy útil. Pero en ese sentido tenemos que tener en cuenta
que las poblaciones más vulnerables, algunas de ellas, como las que atendemos las entidades de sinhogarismo, se encuentran en una situación de sin hogar o viviendo en la calle, pero hay mucha gente que está en sus propias viviendas y que es muy importante ayudarles a que puedan mejorar su situación y que puedan tener y mantener una vida autónoma para poder desarrollar su proyecto de vida y no, por ejemplo, poder caer en esas situaciones de vulnerabilidad extrema. Desde la ONG Sant Joan de Déu en Valencia, ¿qué volumen de trabajo estáis teniendo en estos momentos? ¿Qué cantidad de gente sin hogarismo estáis pues dándole atención o viviendas en esa vulnerabilidad más extrema estáis atendiendo? Pues actualmente tenemos 3 centros de urgencia social en Valencia que atienden en torno a unas 1000 personas. Son recursos 24/7, o sea que pueden recibir personas que estén en una situación de vulnerabilidad social, pueden ser derivadas en cualquier momento del año. Y luego tenemos unas 100 plazas de recursos residenciales para atención a sinhogarismo, que quiere decir personas que ya están en una situación más estructural y que necesitan un apoyo a medio plazo, que es en torno entre unos 8 meses de media. Hay gente que se queda 2 años, gente que se queda 3 meses, pero que el objetivo es que se vinculen a una vivienda. Y lo bueno es que la mayor parte de ellas, en torno a un 8 de cada 10, después de estar un cierto tiempo con nosotros, acceden a esas viviendas, y entre las cuales los aprendizajes que se incluyen son los de ahorro energético, o sea, que es una cosa muy importante. Pues importante. Os lanzo una pregunta antes de terminar, porque estamos hablando de la situación actual, estamos hablando de cómo hemos llegado hasta aquí, pero ¿qué visión tenemos del futuro? Porque sin duda la pobreza energética se va a convertir en una de las más radicales de lo que vivimos, porque hoy todo depende de la electricidad. Cada día dependemos más de la electricidad, de nuestra energía, de cargar un móvil. Lo hemos visto aquel famoso día en donde todos nos pudimos ver a las caras sin un móvil. Qué alegría fue ese día de apagón, aunque no nos vieron en casa. ¿Qué proyección de futuro nos da esta realidad? Yo soy optimista en el sentido de que creo que las condiciones están, existen las soluciones, existen los nuevos modelos que ya se están ensayando y funcionan para compartir energía de una manera más comunitaria, más solidaria, más sostenible, más renovable. O sea, no hay que inventar nada nuevo, no hay que inventar nada nuevo, solo que hay que hacer políticas valientes que puedan impulsar este tipo de proyectos, hacer mucha pedagogía para que la ciudadanía se sume a ellos y un poco como remar todos hacia ahí, ¿no? Pero en principio no me parece que sea un problema ahora mismo irresoluble. Lo que hay que hacer es avanzar hacia ello. Yo coincido con Victoria, yo también quiero ser optimista, además cada vez más se está poniendo el foco de atención, estar participando ahora mismo aquí pues es prueba de ello, y también desde la Unión Europea están habiendo cada vez más ayudas, más fondos, más proyectos para solucionar estos problemas energéticos, así que yo creo que hay margen para la esperanza, a pesar de que, como sabemos, la situación es bastante complicada, pero las herramientas las tenemos. Manuel. Y por nuestra parte yo solo quiero agradecer y animar a la ciudadanía a acudir a las oficinas de energía del Ayuntamiento de Valencia, porque a nosotros nos han dado un servicio fantástico, así que simplemente agradecerlo. Pues ahí está ese trabajo importante que se está haciendo desde las oficinas de energía, desde la Fundación Clima y Energía del Ayuntamiento de Valencia. Si alguien se quiere acercar, ¿dónde puede hacerlo? Por vía online, pero también de manera presencial. Existen 3 oficinas físicas en Valencia. Una en el barrio de Ayora, una en el Parque del Oeste y la otra en el Mercado de Torrefiel. Están abiertas al público, se pueden acercar. En la web tenemos el teléfono para llamar y reservar cita previamente si así se quiere. Existe también otra oficina móvil que quizá la veis en otros lugares y no os veis, porque después se va moviendo por mercados, por centros municipales, por ecoparques, para poder dar abasto a otros lugares, a otras zonas de Valencia que no están en estos 3 puntos que he mencionado. Pues ahí está. Hoy hablábamos de la pobreza energética con motivo de esa celebración. Efeméride, dejémoslo en efeméride, del Día Mundial de la Lucha contra la Pobreza el próximo 17 de octubre. Nada que celebrar mientras haya que seguir recordando ese día. Me van a permitir que me ponga serio para decir esta frase. Muchas gracias a los que nos habéis acompañado para darnos un poco de luz, nunca mejor dicho, es que estoy yo hoy con la tarde animadísima, un poco de luz en esta tertulia sobre la energía y sobre ser un poquito más educados. Victoria Pellicer, técnica de energía de la Fundación Valencia Clima y Energía, muchas gracias por acompañarnos. Pilar Jordá, técnica de la Fundación Valencia Clima y Energía, Ayuntamiento de Valencia, gracias. Y Juan Manuel Rodilla, director de Intervención Social e Innovación de Sant Joan de Déu, gracias por acompañarnos también.